¿Cómo se concibe la vida eterna para el alma? ¿Cómo se entiende la vida eterna para el alma? El Señor Jesucristo prometió en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan capítulo 10, versículo 28. El alma humana tiene existencia eterna. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha dado eternidad al corazón de los hombres. Dios ha creado nuestras almas con existencia eterna. Cuando el cuerpo muera, el alma sale del cuerpo a la eternidad. En uno solo de los dos estados posibles para el alma. Porque para el alma, una vez que salga del cuerpo, solamente hay un estado posible de los dos estados posibles. Muerte eterna o vida eterna. Pero el alma existirá en estado eterno. Dios ha creado nuestras almas con existencia eterna. Una cosa es la muerte eterna y otra cosa es la vida eterna. El alma humana tendrá existencia en estado de muerte eterna o en estado de vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿cómo se concibe la vida eterna? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo yo entiendo la vida eterna para mi alma? Toda vez que Cristo, nuestro Salvador, Dios, tomando forma humana, Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Él, estando aquí en la tierra, prometió, Juan 10:28, yo a ustedes, a sus almas, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Entonces, ¿cómo entiendo yo vida eterna para mi alma? Yo lo entenderé haciéndome una pregunta. ¿Qué le impide a mi alma la existencia en estado de vida? Para siempre, vida eterna. ¿Qué le impide? ¿Qué deja al alma sin esta condición de vida eterna? Dios ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Entonces tengo que entender. El alma que pecare, el pecado es lo que le impide a mi alma la existencia eterna. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para todos los hombres, para todas las almas. Los hombres que mueran físicamente una sola vez, el alma separada del cuerpo, y después de esto, el juicio. Hay un juicio donde las almas tendrán que comparecer. Y de la manera que está escrito para todos los hombres, que físicamente los hombres mueran una vez y después de esto, las almas al juicio. ¿Cómo se concibe esta vida eterna que nuestro Señor dice que nos dio? Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan, capítulo 10, versículo 28. Yo Dios, yo Jehová Dios, yo que soy Dios, vuestro creador, yo a ustedes les doy vida eterna. Yo soy el Todopoderoso. ¿Cómo tú, Señor Dios, que tomaste forma humana y viniste a este mundo, nos viniste a decir, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás? Oh, sí, porque Cristo es Dios. Cristo es Dios, Dios tomando forma humana. Y Él, en Juan capítulo 10, versículo 28, lo ha dicho. Y el Señor no miente. Yo cometo mentiras, tú cometes mentiras. Los hombres, las mujeres mienten, Dios no. Y Dios, encarnado, ha dicho, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cómo entiendo? Si el pecado de mi alma condena a mi alma a la muerte, no hay vida eterna para mi alma, hay muerte eterna. Entendiendo que muerte es separación. Muerte eterna para mi alma es lago de fuego. Es abandono de Dios a mi alma por toda la eternidad. Un pecado,
condena mi alma a la muerte. 1. Cuando yo cometo 2 pecados, peor todavía, más condenada mi alma a la muerte. Cuando cometo 3 pecados, peor todavía, más condenada mi alma a la muerte. Más grado de condena sobre mi alma, a la muerte. Cuando cometo 4 pecados, mucho peor todavía. Y cuando cometo un pecado más, 5 pecados, peor. Y cuando mi alma ha cometido un pecado, 1, ya no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para que deje mi alma de estar condenada a la muerte. Nada. Las sentencias a la muerte de mi alma y de tu alma no se negocian, no son negociables. Tu alma ha cometido un pecado, mi alma también, ha quedado condenada a la muerte. Y no hay nada más que tú puedas hacer, nada. Irremediablemente tu alma ha quedado condenada a la muerte por haber cometido un pecado. Ya no hay vida eterna para tu alma, hay muerte eterna. No hay vida eterna. ¿Y cómo fue que Cristo nos dijo? Yo que soy Dios encarnado, el Todopoderoso, yo que tengo poder de volver a la vida después de la muerte, yo que soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, yo que soy el inmortal, el Todopoderoso, yo que he creado todas las cosas, que soy el Todopoderoso, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Oh Señor, lo has dicho tú, Dios Todopoderoso, tú el que me creaste en el vientre de mi madre, me diste tu espíritu, el espíritu me lo diste, mi espíritu, y me diste el alma, me has creado mi espíritu, mi alma, y en un cuerpo, en un feto, ahí formaste mis entrañas, tú que eres el Todopoderoso. Tú mismo que has dicho, el alma que pecare, esa morirá. Aquí está la vida tuya, tu vida, la tuya. Tú naciste, fuiste concebido en el vientre de tu madre, pasaron los 9 meses, naciste, o si naciste un poco antes o un poco después, naciste del vientre de tu madre al mundo como un bebito y empezaste tu vida. Te pregunto, ¿qué edad tienes ahora tú? ¿Tienes 7 años? ¿15 años? ¿20, 30, 60, 70, 80? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes? Desde que tú naciste, toda tu vida, hasta que mueras, para que tu alma tenga vida eterna, acá, en tu hoja de vida, no te tiene que ser leído o registrado ni un solo pecado. 0. 0. Cuando tu alma se enfrenta en el juicio ante Dios, Dios tiene que ver en ti 0 pecado. Porque un pecado que te sea leído en este juicio, que tú lo hayas cometido en algún momento de tu vida, ese pecado por sí solo, independiente a los demás pecados que pudieras tú cometer en tu vida, un solo pecado tuyo, de tu alma, por sí solo ese pecado, independiente a los demás pecados que tú pudieses cometer en tu vida, acá, que te sea visto acá, condena tu alma a la muerte eterna. Dios abandonará eternamente tu alma por los siglos de los siglos. Eso es muerte eterna, abandono, separación de tu alma respecto de Dios por toda la eternidad. Muerte eterna para tu alma. Pero Dios Todopoderoso, tomando forma humana, vino a este mundo. Él vino a ponerse en la cruz voluntariamente. Ojo con eso. Ojo con la cruz del Calvario. Ojo con la cruz del Calvario, la cruz de Cristo.
concéntrate en la cruz del Calvario. Acá en la cruz del Calvario. Aquí Dios concedió para ti la vida eterna. Acá el Señor te la ha regalado, te la ha dado gratuitamente. La inmunidad condenatoria para tu alma. Que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, ningún pecado, no importa la cantidad de pecados que cometas hasta que te mueras, ningún pecado que tú cometas condenará tu alma a la muerte. ¿Por qué? Si Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá, que los pecados se condenan con la muerte. Escucha Romanos 6:23. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, diciendo, porque la paga la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo inmerecido, sin méritos tuyos, sin que tú hagas nada, mas la dádiva de Dios es vida eterna para tu alma, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Tu alma peca, tu alma tiene que ser condenada a la muerte, irremediablemente, en justicia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo en favor de tu alma, en favor de mi alma? En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo unas palabras muy importantes. Cristo es Dios. En 2 Corintios 5, 19 leemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios, God, in Jesus Christ, que Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres your sins, sus pecados, sin tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. Los pecados son los delitos de pena de muerte para el alma, sin tomarlos en cuenta. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, por todos los seres humanos del mundo, por todas las almas, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Cómo ha sido concebida la vida eterna? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo entiendo la vida eterna? Si por un pecado, un solo pecado, que me sea leído acá en el juicio ante Dios, igualmente condena mi alma a la muerte. Un solo pecado que yo haya cometido en mi vida, por sí solo ese pecado, independiente a los demás pecados que yo pudiese cometer, ese solo pecado igualmente le impide a mi alma la vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en favor de mi alma para darme la vida eterna a mi alma? ¿Qué fue lo que hizo? Escucha el Evangelio. Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo esto. Por esto me ama el Padre. Por esto me ama el Padre. Porque yo tengo un poder único que nadie tiene. Puedo volver a la vida después de la muerte. ¿Qué es lo que son las buenas noticias de salvación? Que Cristo, en vez de tu alma, en vez de mi alma, se dejó imputar penalmente o cargar con los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, para Él pagarlos con la muerte de Él en vez de la muerte de tu alma.
que por ningún pecado que tú cometas en tu vida, tu alma los tiene que volver a pagar. Porque los pecados que tu alma cometerá toda tu vida le fueron imputados hace 2000 años atrás a la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Acá. En 1 de Pedro 2:24 leemos: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recuerda, un solo pecado que haya cometido tu alma, por sí solo ese pecado, independiente a los demás pecados que tu alma pudiese cometer, igualmente le impide la vida eterna a tu alma. Tu alma tiene que ser condenada a la muerte por ese único pecado, ese uno. Para que tu alma, por ti, por los méritos tuyos, sin Cristo, obtuviese la vida eterna, desde que tú naces, toda tu vida, hasta que tú mueres, jamás, nunca, te tiene que ser leído ni un solo pecado, ni uno, ni siquiera uno. Basta que tú en tu vida hayas nacido acá, del vientre de tu madre. Basta que tú a los 7 años hayas mentido, hayas cometido una mentira, o que hayas hablado mal de alguien, o que tu conciencia te acuse. Sabías hacer lo bueno y no lo hiciste, pecaste. Acá, iniciando tu vida, acá tu alma quedó condenada a la muerte. Y una vez que tu alma ha sido condenada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que tú puedas hacer o dejar de hacer para que tu alma quede sin la condena a la muerte. Nada. El alma tiene que pagar por sus pecados con la muerte. ¿Entiendes? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para concebirnos a nosotros la vida eterna a nuestras almas? Cristo se dejó imputar con los pecados que nuestras almas cometerán hasta que nos muramos físicamente y el alma salga del cuerpo. Para Él pagarlos en vez de nosotros. Cristo puso su vida en vez de la tuya, en vez de la mía. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo estas palabras, antes de ir a la cruz. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en vez de la vuestra, en vez de la tuya. Tu vida por la de Cristo. La vida de Cristo en vez de la tuya. Cristo en lugar de ti. Cristo en vez de ti. Cristo asumió los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, para Él pagarlos uno a uno, todos en vez de ti, en lugar de ti. Cristo tiene el poder de volver a la vida después de ser condenado a la muerte por tus pecados. Tú no. Tu alma, si es condenada a la muerte por uno o más pecados, tu alma no puede volver a la vida después de la muerte. Tu alma va a la muerte eterna. Pero Cristo sí. Cristo puede volver a la vida después de la muerte. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder único, porque soy Dios. Porque soy Dios. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios estaba en Cristo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, leemos, yo mismo iré, yo soy Dios, el Todopoderoso. Yo mismo iré y les salvaré. En Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12, antes de tomar forma humana en los cielos, Dios, antes de ser Cristo nuestro Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, dice ahí la palabra, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié
y salvé e hice oír. Ah, para Dios ya está hecho. Dios se mueve en la eternidad, no en el espacio-tiempo en que estamos nosotros. Nosotros estamos encapsulados en el espacio-tiempo. Nacemos, vivimos y morimos, y salimos del espacio-tiempo y nos vamos a la eternidad. Aquí nosotros vivimos encapsulados en el tiempo. Nacemos, vivimos, y cuando se nos termina el tiempo, muere nuestro cuerpo y nuestra alma a la eternidad. Nuestra alma tiene existencia eterna, eterna existencia. Pero nuestras almas han sido encapsuladas aquí en la tierra en un cuerpo físico. Y todo el tiempo que vivamos físicamente, el alma no va a poder evitar pecar. No puede evitar desobedecer los mandamientos de Dios. No se puede. El alma que pecare, esa morirá. El alma que desobedeciere algún mandamiento de Dios, esa tiene que ser condenada a la muerte. En primera de Juan 3:4, primera carta de Juan, la primera epístola, capítulo 3, versículo 4, ahí nosotros entendemos lo que es un pecado que condena el alma a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. En primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. A ver. No. Ahí sí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Bueno, aquí tenemos omnisciencia. Dios tiene omnisciencia, previo conocimiento de todas las decisiones y actos, hechos que cometerán nuestras almas estando viviendo en este espacio-tiempo. Cristo, Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador, no requiere que transcurra el tiempo para saber que tú ibas a nacer, vivir y cuándo tú ibas a morir. Él ya lo supo ya. Dios tiene omnisciencia, presciencia. En la cruz, Cristo sabía todos los pecados que tu tatarabuelo iba a cometer desde que nació hasta que murió. Todos. Los de toda su vida. Cristo en la cruz sabía los pecados que tu tatarabuelo, desde que nació, toda su vida hasta que murió, los iba a cometer, todos. Cristo supo los pecados que tu bisabuelo o tu bisabuela, desde que nació, los cometió hasta que murió. Tu bisabuelo o tu bisabuela. Dios, Cristo Jesús, supo los pecados que Adán iba a cometer desde cuando comió el fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, hasta que toda su vida cometió pecados hasta que murió. Los supo todos, todos. Cristo supo los pecados que tu abuela, tu abuelo, desde que nacieron, los empezaron a cometer todos hasta que murieron. Tus abuelos o tus abuelas, si es que murieron, si están con vida, bueno, hasta que mueran tus abuelos, Cristo ya supo todos los pecados, todos. El Señor no requiere, no necesita que transcurra el tiempo de vida de tus abuelos o de la vida tuya para conocer los pecados en total de tus abuelos, o los pecados que tu alma va a cometer hasta que te mueras, tu cuerpo, y tu alma salga. No requiere eso el Señor para conocerlos todos, en su sumatoria exacta, total. En el caso mío, yo cuando nací, como un bebito, ¿verdad? Y nací en este mundo, yo comencé mi vida. Yo voy a andar por acá ahora, ¿verdad? Tengo mis años ya. Pero yo todo este tiempo, me imagino que debo haber cometido una cantidad, una cantidad de pecados que para mí es indeterminada. No me puedo acordar la sumatoria exacta de pecados que he cometido. No sé, puedo yo imaginarme, no sé, unos 1000 pecados, tal vez, 1500, 1524 pecados, 30, 80, no lo sé. Ya se me olvidaron ya. Pero Cristo no. Cristo supo
no solamente los pecados que yo he cometido hasta acá. Cristo supo los pecados de toda mi vida. Cristo, Dios encarnado, no requiere, no necesita que transcurra el tiempo para saber la sumatoria exacta de pecados que yo cometeré toda mi vida. No, no. Yo sí requiero que transcurra el tiempo. Y si es que yo pudiera tener un sensor espiritual para, ¡pum!, acordarme, hoy día pequé, mentí, ¡pum!, hoy día codicié, ¡pum!, y anotarlo, si yo tuviera tal capacidad, pero ningún ser humano la tiene, para poder con precisión registrar los pecados que nuestras almas cometerán desde que nacen hasta que mueren. Pero un solo pecado, eso es lo que importa, independiente a los demás. Un solo pecado, por sí solo ese pecado cometido, independiente de los demás, impide la vida eterna para el alma, la condena a la muerte. Ese pecado condena el alma a la muerte. Y una vez que el alma ha quedado condenada a la muerte, no hay nada más que yo pueda hacer para que la sentencia a la muerte de mi alma quede sin efecto. Yo no puedo promediar los pecados. Es decir, yo un día me enojé contra mi prójimo. ¿Qué es lo que dijo Cristo en Mateo 5? Oíste que fue dicho en la ley, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará puesto al juicio. ¡Wow! Yo nunca en mi vida tengo que enojarme contra mi prójimo, porque eso es un pecado. Y el pecado se condena con la muerte del alma. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué terrible situación! Yo tengo que asegurarme de nunca en mi vida cometer ni un solo pecado para yo ser parte de la vida eterna para mi alma. Basta que me sea leído un solo pecado, cuando yo me enfrente a Dios, bastará uno, para que mi alma quede irremediablemente condenada a la muerte. A mi alma le basta un pecado. Y querido amigo, mira, los pecados no son perdonados cuando tú te metes a una urna católica, ¿cierto?, donde hay un sacerdote, y tú le dices, Padre, he pecado. Hijo, confieso tus pecados. Bueno, yo mentí, hice esto malo, esto, y el sacerdote le dice, ahora, bueno, reza 10 Ave María, 10 Padre Nuestro, y tus pecados te son perdonados. No, todo eso es mentira. Eso no ocurre, no es cierto. El pecado se condena con la muerte del alma. Las religiones dicen que no, pero la palabra de Dios dice que sí. Las religiones evangélicas dicen que tú tienes que entregarle tu vida a Cristo, recibir a Jesús en tu corazón como tu Salvador, recibir, que tú tienes que recibir. Mira las expresiones que no son ciertas bíblicamente, pero que las anuncian las religiones evangélicas. Tú tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Tú tienes que confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Tú tienes que hacer, tienes que confesar. Tú tienes que recibir, tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. Los pastores hoy en día dicen, yo un día hace tantos años le entregué mi vida a Cristo. No, mira, el pecado se condena con la muerte del alma. Si tú le entregas tu vida a Cristo, eso no borra el pecado de tu alma. Tu alma tiene que pagarlo con la muerte. Yo confieso que Jesús es el Señor. ¿Y qué me importa a mí? Dice Dios. Y que Dios le levantó de los muertos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tu alma ha pecado, tu alma tiene que ser condenada a la muerte. Es que yo le entrego mi vida a Cristo. ¿Y qué me importa a mí? Dice Dios. Es que yo recibo a Jesús. ¿Tú lo recibes? ¿Tú lo recibes a Jesús? ¿Y qué significa eso para ti? Tu alma ha cometido al menos un pecado. Tu alma está condenada a la muerte. Y tu alma condenada a la muerte está frita. Está rematada. Tu alma va acá al lago de fuego. Cuando tu cuerpo muera, tu alma va a ir a parar al infierno, a esperar en tormentos este juicio. Y cuando Dios saque a todos los que están en el infierno, a todas las almas, para comparecer, para que tú seas exento de la muerte eterna de tu alma, en tu hoja de vida tiene que ser leído 0 pecado. Basta que acá en el juicio te sea registrada toda tu vida, y sea encontrado un pecado para que tu alma lo pague en el lago de fuego. El alma que cometa un pecado, esa morirá. Así que expresiones tales como yo recibo a Jesús en mi corazón, yo confieso que Jesús es el Señor, y yo creo que Dios le levantó de los muertos, olvídate de eso. Mira, en Romanos capítulo 10,
el apóstol Pablo está dirigiendo las palabras en referencia al pueblo de Israel. Romanos capítulo 10. En el versículo 9 y 10 dice respecto de los israelitas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí no hay evangelio, ahí no hay arrepentimiento. Solamente es una confesión. Pero relativa a los judíos, a Israel. Hay que leer todo el capítulo 10 de Romanos. Y todo su contexto, en que Romanos 10, 9 y 10 está siendo dicho. El apóstol Pablo está escribiéndole a sus hermanos en la fe en el Evangelio de Cristo. En el Evangelio. Ellos creían en el Evangelio. Eran italianos, estaban en Roma. Eran un pequeño grupito, contados con los dedos de una mano. Estaban en Roma. Eran todos gentiles, italianos de Roma. Pero habían creído en el Evangelio de Jesucristo el Señor. Se habían arrepentido, habían reconocido que iban a pecar hasta que se iban a morir. Que toda su vida iban a cometer pecados. Lo habían reconocido. Arrepentimiento, arrepentir, reconocer que yo tengo una ley del pecado que estará en mis miembros hasta que mi cuerpo muera. Hasta que los miembros de mi cuerpo mueran. Hasta ese momento, imposible evitar pecar. Imposible. Lo reconocieron, se arrepintieron, reconocieron su estado moral, que toda su vida, imposible no pecar para ellos. Reconocieron su estado judicial, sus almas, por haber pecado, condenadas a la muerte. Reconocieron su estado espiritual, su espíritu muerto por haber pecado, con necesidad de que Dios les hiciera nacer de nuevo. Se arrepintieron, reconocieron su gravísima situación moral, espiritual y judicial, en que estaban parados ante Dios. Reconocieron que estaban espiritualmente muertos. Reconocieron que sus almas estaban judicialmente condenadas a la muerte. Y reconocieron que iban a cometer pecados toda su vida hasta que murieran. Se arrepintieron. Y creyeron que Cristo puso su vida en la cruz en vez de la vida de ellos. Creyeron que Cristo en vez de ellos murió por los pecados de ellos. Que ellos ya no tienen que pagar por sus pecados con la muerte de sus almas. El que murió, el que fue condenado a la muerte por los pecados de sus almas, Cristo, el Señor. Lo creyeron. Creyeron en el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Por los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida. Que Cristo puso su vida en vez de la nuestra, de toda nuestra vida. Creyeron. Entonces eran creyentes en el Evangelio, salvos por Jesucristo. Y Pablo les escribe a ellos, eran gentiles de Roma, italianos, pero creyentes en la obra de salvación de Cristo. El apóstol Pablo era israelita, no era como ellos. Ellos eran italianos de Roma, pero creyentes en el Evangelio de Cristo. En cambio, Pablo era un israelita, un hebreo, de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo se identifica con estos gentiles que eran de la iglesia de Cristo, igual que Pablo, y le dice, hermanos gentiles que habitáis en Roma. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Porque yo, hermanos gentiles, yo soy hebreo, ustedes son gentiles, pero los dos somos hermanos. Ustedes y yo, hermanos en Cristo, en la fe, en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, que nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Tito 3:5, y por su gracia, porque por gracia sois salvos, habéis sido salvos, dice el original, que por gracia habemos sido salvos, por medio de la fe nuestra, ¿ya? Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe nuestra, y esto, la gracia de Dios, no de nosotros, pues la gracia de Dios es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros ya hemos sido salvos por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Hermanos nuestros, hermanos en la fe en Cristo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio, yo les testifico a ustedes, hermanos míos en la fe, que sois gentiles, yo soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento de las Sagradas Escrituras, no conforme a ciencia, porque ellos, los israelitas,
ignorando la justicia de Dios. La justicia de Dios es la vida eterna que Cristo nos dio cuando murió por nuestros pecados en la cruz, acá en la cruz del Calvario. Ignorando los judíos a Cristo, rechazándolo como su Mesías, Rey y Salvador, ignorando la justicia de Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La finalidad, el propósito que persigue la ley es llevarnos a todos a Cristo. Y Cristo le puso fin a la ley, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aboliendo la ley, Cristo. El mismo Señor, eso está en Efesios 2:15, ¿eh? Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo le puso fin a la ley. Y además, la ley ha sido dada para llevarnos a Cristo. Porque el ser humano no puede cumplir la ley. Cumplir la ley es nunca infringirla. Y eso es pecar, infringir la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no mentirás, no codiciarás, no matarás, no adulterarás. La ley de los mandamientos. Cada vez que tú desobedeces un mandamiento de Dios, pecas y tu alma ha quedado condenada a la muerte. Lo único que le va ocurriendo al ser humano, sin que haya sido sustituido su vida por la de Cristo en la cruz del Calvario, es que conforme va pecando, su alma va quedando más condenada a la muerte. Y este proceso de condena es irreversible. Es irreversible. Porque no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios, el ser humano pueda hacer o dejar de hacer, para que la sentencia de la muerte del alma, por haber cometido un pecado acá, a los 10 años, quede sin efecto. Y cuando tiene 15 años y volvió a pecar, más grado de condena para el alma. Y cuando tiene 20 años y volvió a pecar, más grado de condena para el alma. Y no le va pasando nada más. El proceso de condena no es resarcible, no es reversible. No es reversible. ¿Me entiendes? Lo único que le va pasando al ser humano, al alma humana, sin que la vida de esa persona haya sido sustituida por la vida de Cristo, en la cruz del Calvario, lo único que le va pasando es que su alma va quedando cada vez más condenada a la muerte. Y ese proceso de condenas sobre el alma a la muerte no es un proceso reversible. ¿Entiendes? No, porque cuando el alma ha cometido un pecado, lo tiene que pagar con la muerte. No hay otra forma, no hay ni una otra forma en que el alma pague por el pecado cometido, sino con la muerte del alma. Lo tiene que entender bien claramente el ser humano. O los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, los pagarás tú acá, o ahora, right now, en este mismo momento, crees que hace 2000 años ya Cristo te los pagó. Estarás creyendo en el Evangelio. Que Cristo en vez de ti, en vez de tu vida, puso su vida. Cristo fue condenado a la muerte. Tu alma no. Tu alma no ha sido condenada a la muerte. El que fue condenado a la muerte por los pecados que tu alma cometerá toda tu vida fue Cristo. Tu alma ha quedado liberada de la muerte. Eso es vida eterna para tu alma. ¿Cómo se concibe la vida eterna para el alma? ¿Cómo la consiguió Cristo para mí, para ti? ¿Cómo ha resultado la vida eterna? ¿Qué se hizo para que resultara para nosotros vida eterna para el alma? Cristo dijo en Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. En el versículo 28 leemos: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Versículo 29 de Juan 10. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10, versículo 17, 18, 19. Entonces, ¿cómo logró Cristo para nuestras almas la vida eterna? Sustituyéndonos toda nuestra vida, la vida de Cristo por tu vida. Toda tu vida. A nosotros, querido amigo, querida amiga, nos es imposible y nos será imposible no pecar hasta que nos muramos. Nos será imposible. Será algo imposible no cometer pecados. Dios usa al gran apóstol Pablo para decirle a los italianos que estaban en Roma, que estaban angustiados por los israelitas, porque los israelitas querían establecer su propia justicia, rechazando adrede, ignorando la justicia de Dios, que quedó vertida en la cruz del Calvario. Ahí está la justicia de Dios. Hermanos míos en la fe en Cristo Jesús, que ya hemos creído que Cristo nos dio la vida eterna, que por ningún pecado que cometamos ahora, nuestras almas nos tienen que volver a pagar. Ya todos los pecados de nuestras almas, de toda nuestra vida, los pagó Cristo. A Él le fueron imputados penalmente. El Padre ha tomado los pecados que hemos cometido toda nuestra vida, porque Cristo no requiere que transcurra el tiempo para saber los pecados que vamos a cometer toda nuestra vida. No requiere eso. No los necesita. Cristo fue cargado con los pecados que nuestras almas cometerán desde que nacemos hasta que morimos físicamente. Para Él pagarlos todos, en vez de pagarlos nosotros, con la muerte de nuestra alma. Entonces Cristo murió en vez de nuestra alma. Cristo puso su vida en vez de nuestra alma, de la vida de nuestra alma. Entonces una sustitución completa. Cristo puso su vida, Cristo Jesús puso su vida en vez de nuestras almas. En justicia nuestras almas no pueden volver a ser condenadas. Si el que fue condenado, en vez de nuestras almas, el que fue condenado a la muerte, por los pecados que nuestras almas cometerán toda la vida, fue Cristo. Y en justicia nadie paga dos veces por un mismo delito. En justicia, y Dios es justo, nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos y cada uno de nuestros pecados, que son delitos de pena de muerte para el alma, que condenan nuestras almas a la muerte, le fueron imputados a Cristo. Los pecados de toda nuestra vida hasta que nos muramos le fueron imputados a Cristo. Dios Padre ofrendó a su Hijo. Dios Padre ofrendó a su Hijo y le pidió: pon tu vida en vez de la de ellos, de la vida de ellos. Desde que yo nazco hasta que me muero. Toda esa es mi vida. Entonces Cristo puso su vida en vez de la mía. Yo en este momento debo andar por aquí más o menos, en edad. No voy a decirles la edad que tengo, pero debo andar por acá. Un día yo tuve 5 años, 7 años, 15, 20, 30, 40, por aquí. Y un día, si es que Cristo no viene a arrebatar a su iglesia, un día, si es que Cristo no viene a buscarnos en el rapto, un día yo voy a morir. Ahora, Cristo no requiere que yo termine mi vida para Él saber la sumatoria exacta de pecados que yo cometeré toda mi vida. No, Cristo ya lo supo. Yo no, pero Cristo sí. Un pecado, uno solo, por sí solo, independientemente de los demás pecados que yo pudiera cometer en mi vida, igualmente condena aquí mi alma a la muerte, al lago de fuego. Pero Cristo dijo, prometió: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cómo se concibe entonces la vida eterna? En que cuando yo comparezca ante Dios, a mí no me va a ser leído ningún pecado, cero. ¿Pero cómo? Si yo por lo menos en mi vida, por lo menos he cometido uno. Yo estoy aquí en mis años, ¿ya? Yo sé que desde que nací o que dejé mi estado de niñez, comencé a pecar. Sé que he pecado. Tendría que ser muy hipócrita, un religioso hipócrita, para decir que nunca he pecado. Lo que no entiende la gente de las religiones es que cuando el ser humano ha cometido un solo pecado, su alma ha quedado condenada a la muerte. Y cuando el alma humana ha quedado condenada a la muerte, no hay nada que el hombre pueda hacer, la mujer pueda hacer,
o dejar de hacer para que la sentencia a la muerte de mi alma, o de tu alma, la sentencia a la muerte, quede sin efecto, quede anulada? Nada. A ver, ¿cómo se condena el pecado? Con la muerte del alma. ¿No hay algo más? Nada. O los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, la sumatoria exacta de pecados que vas a cometer, los pagará tu alma acá. Ahí se pagan los pecados, con la muerte eterna del alma, en la muerte segunda, la muerte del alma, o ahora, antes de que mueras, ahora, antes de que te sorprenda la muerte. Aquí está la barrera de la muerte, ¿eh? Muerte física. Acá, acá. Ahora tú crees que ya Cristo te salvó, que Él ya puso su vida en vez de la tuya, la de tu alma, y que los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, y que tú no sabes, no tienes la menor idea, la sumatoria exacta de pecados que has llevado hasta este momento, no lo sabes, ni tampoco puedes percibir tú los pecados que vas a cometer hasta que te mueras en el futuro, no lo sabes. Cristo sí. Recuerda, remember, un solo pecado, uno. A tu alma le basta uno. Que te sea leído acá, en el juicio. ¿El pecado cómo se condena? Con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. El alma que cometiere un solo pecado. Querido amigo, mira, o tú vas por las tuyas, o vas por Cristo. No tienes más alternativa. No hay más alternativas. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo ya los pagó por ti. O tú crees que Cristo en vez de ti murió por tus pecados. Esto es lo que debes creer. Esto es evangelio. Y Cristo dijo, el que creyere en el evangelio y yo pusiere mi Santo Espíritu en él, será salvo. Tendrá vida eterna. Y el que no creyere en el evangelio será condenado. La salvación de tu alma, vida eterna para tu alma, ya la logró Cristo. Para tu alma. Ya la logró. Ya ocurrió. Ya lo hizo Cristo. Tu alma ha quedado con vida eterna. Cristo pagó toda tu deuda acá. Por ningún pecado que hayas cometido en el pasado, que pudieras estar cometiendo ahora, y que cometerás, lo quieras o no lo quieras cometer hasta que te mueras, por ninguno de ellos. Tu alma tiene que volverlo a pagar. Todos los pecados que tú pudieras cometer, queriendo cometerlos o no queriendo, no importa la intención. El pecado, no importa cuál haya sido la intención, se condena igualmente con la muerte del alma. Entonces Cristo, para cumplir lo que Él dijo, Juan 10:28, y yo a ustedes les doy vida eterna y no perecerán jamás, Cristo tuvo que asegurarse de que después de que tú mueras, no te sea leído pecado alguno. Los tuvo que pagar todos, los de toda tu vida. ¿Cómo se concibe la vida eterna para tu alma? Con 0 pecados en la eternidad. Después de la muerte, muerte física, tu alma tiene que ser vista como que nunca jamás haya cometido un pecado. 0. ¿Cómo se concibe la vida eterna para el alma? Que cuando tu cuerpo muera, aquí está la muerte física, ¿cierto? Es el umbral, en el dibujo, esquematiza esta línea, la muerte. Aquí mueres y partes a la eternidad. Aquí mueres y partes a la eternidad, al infierno. Aquí al cielo. En la eternidad, para que tu alma tenga vida eterna, tu alma tiene que ser registrada con 0 pecado. Como si nunca hayas cometido ningún pecado. Porque ¿cómo se paga un pecado? Con la muerte del alma. ¿Cómo se condena un pecado que tú hayas cometido en tu vida? Con la muerte del alma. Y no hay más. No le creas a las religiones. Todo lo demás es religión. Todo lo demás que no sea conforme a lo que estoy diciendo basado en la Biblia, todo lo demás es intento humano por religarse con Dios por medio de los méritos. No, querido amigo, el pecado se condena con la muerte del alma y no hay más. O los pecados de tu alma, que tu alma cometerá, 100% que los va a cometer. Toda tu vida los pagará tu alma
en el lago de fuego? ¿Ahí los pagará tu alma? ¿O ahora, right now, ahora mismo, antes de que muera tu cuerpo, ahora tú crees que el pecado se condena con la muerte de tu alma, que tú los vas a cometer los pecados hasta que tu cuerpo físico muera, y que en vez de ti, en vez de tu alma, Cristo se dejó imputar con los pecados que tu alma va a cometer toda tu vida, para asegurarse Cristo de cumplir lo que te dijo, que te iba a dar vida eterna? Entonces, o los pecados los pagas tú, acá, o ahora, antes de morir, crees que Cristo ya te los pagó. Cuando Él, en vez de ti, en vez de tu vida, puso su vida. La vida de Cristo experimentó la condena. Tu alma no, la vida de Cristo. Cristo, habiéndole dicho el Padre que pusiese su vida en vez de la nuestra, cuando Él puso su vida en la cruz del Calvario y le fueron imputados a Él sobre su persona los pecados sucios, asquerosos, depravados, cochinos, inmundos, que mi alma, que tu alma, hemos de cometer toda nuestra vida, cuando le fueron cargados a Él, cuando el Padre se los cargó a Él, la condena a la muerte fue sobre Cristo, no sobre tu alma. Tu alma ha cometido los pecados que le fueron imputados a Cristo. Y Cristo murió en vez de tu alma. Tu alma tiene vida eterna. Cuando Cristo pagó por los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, Cristo ha dejado inmune judicialmente a tu alma, inmune contra el pecado. Los pecados que cometes en esta vida tú, no los tienes que volver a pagar tu alma. Te los pagó todo Cristo. Tú has quedado sin ningún pecado por el cual tengas que ser condenado. Los pecados que tú cometerás hasta que te mueras, los pagó Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que Cristo dijo, antes de ir a la cruz, y yo les doy a ustedes vida eterna. Yo no les doy una salvación que dependa de ustedes, de que ustedes no tengan que pecar para mantener la vida eterna. Ya pecaron ya. Ustedes pecaron acá. Acá mintieron, acá tuvieron malos deseos, acá codiciaron, acá le faltaron el respeto a su papá, acá no obedecieron a su mamá, fueron desobedientes, acá pecaron, iniciando su vida en la tierra. Y el pecado condena al alma a la muerte. No sacan nada con guardar santidad, dejar el pecado, vivir una vida cumpliendo mandamientos, siendo un pentecostal, un bautista, un religioso hipócrita. No sacan nada. O los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, los pagará tu alma en el lago de fuego. O ahora crees ya que tu alma ha quedado con vida eterna, porque los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, porque toda tu vida vas a cometer pecados hasta que te mueras. Los pecados que tu alma cometerá, toda tu vida física, le fueron remitidos a la persona de Cristo. Y Él, que puede volver a la vida después de ser condenado a la muerte, lo hizo en vez de ti. Te sustituyó tu vida. Cristo puso su vida en vez de la tuya. Cristo murió por los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, porque Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Tu alma ha quedado exenta de toda condena, porque por ningún pecado que tu alma cometa en esta vida, tu alma los tiene que volver a pagar. Ya te los pagó aquí hace 2000 años en la cruz del Calvario Cristo. Porque a Cristo le fueron penalmente imputados los pecados que tu alma cometerá toda tu vida. Toda tu vida. No puedes evitar cometer pecados. No puedes evitar enojarte contra tu prójimo en un momento determinado de tu vida. En el futuro no podrás evitar enojarte contra tu hijo, contra tu esposo, contra tu familiar, contra tu vecino. Y enojarse es pecar. No podrás traicionar tu conciencia, callar tu conciencia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Tú que eres un hombre casado o una mujer casada. El Señor les dijo a los fariseos, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Adúltero por mirar. Adúltero por pensamiento. Una mujer casada que pensó en un hombre que no fuera su esposo, adulteró para Dios. Y para Dios no solamente adulteró, para Dios fornicó, adulteró, mintió, robó, fue idólatra. Todos estos pecados. Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley,
cualquiera que se mantuviere obedeciendo todos los mandamientos y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Tú que eres una persona muy religiosa, que dice que tú te vas a ir al cielo intentando ser bueno, cumpliendo los mandamientos, perseverando. Tú que estás en la ley, te estás vinculando con la ley de los mandamientos. Basta que tú desobedezcas un mandamiento para que te hagas culpable de todos los mandamientos. Por eso que en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, el Señor, a través del apóstol Pablo, dice: no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los estafadores, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Tú dirás, pero es que yo no soy un adúltero, se equivoca conmigo, yo soy una persona muy religiosa, estoy guardando los mandamientos. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Mira, cualquiera que guardare toda la ley, tú estás guardando la ley, porque pecar es infringir la ley. Entonces tú estás queriendo irte al cielo no pecando. No hay que pecar para no ser condenado, dices tú. ¿Cierto? ¿Qué es lo que es pecar? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. El pecado es una desobediencia a un mandamiento de Dios. Eso es pecar. Entonces tú estás diciendo que tú te vas a ir al cielo porque tú no estás pecando, porque no hay que pecar, porque no hay que infringir la ley, porque tú no desobedeces los mandamientos. Tú sigues siendo un injusto, porque Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y si tú no eres justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, y tú no eres justo, porque está escrito en la ley de Dios, como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Entonces, si no hay justo ni aun uno, tú eres un injusto ante los ojos de Dios. Y los injustos están ahí, en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, etcétera, 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 heredarán el reino de Dios. Y tú dices que yo no soy una persona así, yo no soy un adúltero, un estafador. ¿En serio? Tú que estás en la ley, porque tú estás diciendo no hay que pecar, no hay que infringir los mandamientos, eso es pecar, infringir los mandamientos, infringir la ley. Entonces tú dices, no hay que pecar para ir al cielo. Si tú pecas, te vas al infierno, pierdes la salvación que Cristo nos dio en la cruz. Eso dices tú. Mira, cualquiera que guardare toda la ley, cualquiera que estuviera cumpliendo todos los mandamientos, cualquiera que se estuviera manteniendo, no pecando, y un momento determinado de su vida. Concéntrate aquí, querido amigo. Tú que estás en la ley, acá no te tendrá que ser leído ni un solo pecado, ni uno. Basta que te sea leído un pecado en tu hoja de vida para que tu alma vaya a la muerte eterna, al lago de fuego. Entonces, un día, tú que estás en la ley, diciendo no hay que pecar, no hay que... Un día tú tuviste un mal deseo, acá en tu mente. O miraste a una mujer, desviaste tu mirada por un microsegundo y miraste la belleza de una mujer que no es tu esposa. Para Dios no solamente adulteraste. Claro, Cristo dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo digo, el juez, Cristo, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solamente adulteraste para Dios, al desviar tu mirada un segundo, en cualquier momento de tu vida de casado. Basta que tú hayas mirado una vez a una mujer, o en tus pensamientos las hayas imaginado. Basta eso, para que no solamente ante los ojos de Dios seas un adúltero, sino que seas un fornicario, un afeminado, uno que te echas con varones, un idólatra, un estafador, un mentiroso. Todo eso. Cualquiera que se disponga a guardar toda la ley como intercambio para poderse ir al cielo. Cualquiera que dijere hay que dejar el pecado, entonces estás en la ley. Estás diciendo que hay que dejar de infraccionar la ley. ¿Qué es lo que es un pecado? Una infracción de la ley. Tú tienes que dejar de pecar, dejar de infraccionar la ley. Perfecto, así estás tú, pobre de tu alma. Te lo digo sinceramente. Pobre alma tuya. Pobre alma tuya. Digna de la más grande de las lástimas. Lo único que hace la ley, los mandamientos, es condenar. Nada más. La ley no te salva. Dice Gálatas 3:24, de modo que la ley, los mandamientos que Dios ha dado,
ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que nosotros fuésemos justificados por la fe. Toda persona que se meta en las religiones, que dice yo tengo que dejar el pecado para poder evitar la condena, para que mi alma tenga la vida eterna. Si ya pecaste ya. Yo he perdido la vida eterna por desobedecer un mandamiento, por pecar. El alma que pecare esa morirá. Ahora mi alma será salva de la condena guardando los mandamientos, no infringiéndolos, no pecando. ¡Qué estupidez más grande! Mira, piensa la lógica de un religioso hipócrita, ignorante. Todo ser humano sabe que necesita la salvación. ¿Salvación de qué? De la condena a la muerte por haber pecado. El alma que pecare esa morirá. Todo religioso que está metido en las religiones, pentecostales, bautistas, católicos, presbiterianos, calvinistas, anglicanos, luteranos, lo que sea. Testigo de Jehová. Incluso vamos fuera del ámbito de los cristianos. Tibetanos, budistas, todos necesitan la salvación, porque su conciencia les acusa que el pecado se condena con la muerte. El alma que pecare esa morirá. El alma que cometiere una sola desobediencia a los mandamientos de Dios. No mentirás. Mentí un día, mi alma quedó condenada a la muerte. No codiciarás. Un día yo codicié la casa de mi vecino, le codicié el trabajo, le codicié la cuenta que tiene en el banco, codicié su mujer, codicié su familia, codicié su título universitario, codicié su auto, su coche, cualquier cosa. En ese momento, mi alma quedó condenada a la muerte. Necesito la salvación. Todos los seres humanos saben internamente que necesitan la salvación. ¿Salvación en base a qué? A que tu alma pecó. Y por pecar tu alma quedó condenada a la muerte. Necesitas la salvación. ¿Cuáles son las mentiras religiosas? Que ahora tú vas a ser salvo de la condena a la muerte porque tu alma ha pecado, guardando los mandamientos que ya no los cumpliste. Tú no cumpliste los mandamientos, por eso tu alma quedó condenada a la muerte con necesidad de salvación. Pero la religión te dice, ahora tú tienes que portarte bien, cumplir los mandamientos para que la condena que tú tienes por haberlos incumplido, ahora te quede anulada y obtengas vida eterna. ¿Te das cuenta de la lógica necia de la religión? No, la salvación de tu alma está acá. Aquí te fueron perdonados todos los pecados penalmente. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, acerca del perdón penal de los pecados de tu alma, leemos, y a vosotros estando muertos en pecados, y no siendo judíos en la ley, sino que siendo chilenos, como lo soy yo, gentiles, y todos los gentiles que no son israelitas, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Lo oíste? Perdonándoos todos los pecados. 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 Los que cometerás toda tu vida. Perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Alma, tú que me estás escuchando, tú has tenido vida eterna ya, acá. Te salvó Cristo, te dio vida eterna, ya lo hizo. La salvación de tu alma tener que ser condenada por los pecados, ha quedado consumada. La logró Cristo. Tú cuando mueras vas al cielo, porque Cristo ya te salvó. Si cometes pecado, vas al cielo. Si cometes pecado, vas al cielo. No hay ningún pecado que te sea visto acá, porque todos los pecados que tú cometerás toda tu vida le fueron imputados a Cristo. Y Él los pagó, muriendo por tus pecados. Que Cristo Jesús murió en vez de ti, en vez de mí, por nuestros pecados, por los pecados de nuestras almas, que cometeremos toda la vida. Por eso nos dio vida eterna. ¿Tú sabes lo que es gospel, evangelio? Maravillosas noticias. Cristo nos salvó. Nos dio vida eterna. Maravillosas noticias, preciosas. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué es lo que es misericordia? No recibir lo que yo merezco. ¿Qué merece mi alma? Ser lanzada al lago de fuego. En Tito capítulo 3, versículo 5, Pablo le escribe a Tito. Y dice Pablo,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios? No darnos lo que merecemos. Eso es misericordia. No recibir lo que yo merezco. ¿Qué merezco yo? Que mi alma sea condenada al lago de fuego, a la muerte eterna. Cristo me salvó por su misericordia. No recibir lo que yo merezco. Y por gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Recibir lo que no merezco. Yo no merezco la vida eterna. No la merezco. Y soy salvo por la gracia de Dios. Y por la fe que yo deposito en esta obra de salvación. No es como dicen los presbiterianos calvinistas, solo por gracia. No, un rotundo no a eso. Es por la gracia de Dios y nuestra fe. Cristo nos hizo un nuevo pacto cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Antes de ir a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, la noche anterior, celebrando la cena con sus discípulos, después de celebrar la Pascua tenía que ver con la ley, pero ahora el Señor celebró una cena especial, la cena con la iglesia, con sus discípulos. Y les dice, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, la sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto. El nuevo pacto deja a un lado el antiguo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En Lucas capítulo 16, versículo 16, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. La ley de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no matarás, todos los mandamientos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. La ley y los profetas eran hasta aquí, hasta Juan. De aquí ya no va más. La ley abolida en lo penal, en el aspecto penal. Yo en otros videos he hablado que la ley de Dios tenía el componente civil, moral, y el componente penal, como toda ley. Cuando uno infringe la ley se arriesga una condena penal y una condena civil. Hay consecuencias terribles al pecar, al infringir la ley. La consecuencia penal ya no va más. Pena de muerte para el alma al pecar. Cuando el ser humano peca, hay consecuencias morales y civiles en esta vida, pero penales nunca más. Cristo abolió la ley en lo penal. El aspecto penal de la ley quedó abolida. La ley sigue vigente. Ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido, dijo Cristo. No penséis, dice el Señor en Mateo 5, que he venido a abolir, a abrogar la ley de los profetas, a destruirla. No he venido a destruirla, a abrogarla, ni a no cumplirla, sino a cumplirla. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Bueno, la ley de Dios, como toda ley, tenía dos componentes. La componente penal y la componente moral y civil. No hay que pecar, porque cuando uno peca, hay consecuencias. El aspecto penal de la ley fue abolido. Ahora cuando uno peca hay consecuencias en esta vida. Al pecar, el hombre trae para sí consecuencias terribles, dolores, vergüenzas, enfermedades, incluso la muerte física al pecar. Consecuencias al pecar. El salvado, las consecuencias también son terrenales, morales y civiles, porque la ley no ha sido abolida en el aspecto moral. Acá, a los salvados, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo les está escribiendo no a las personas incrédulas que van marchando al infierno, le está escribiendo a personas con vida eterna, a la iglesia que estaba en Galacia. Le dice, no os engañéis, santos de Dios, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, al salvado no le son quitadas las inmundicias de la carne, ¿eh? El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu propio de la persona, nacido de nuevo. Porque la persona ya tiene el nuevo nacimiento, pasó de muerte a vida el salvado. El que siembra para su espíritu, del Espíritu Santo de Dios, segará vida eterna. O sea, segará vida eterna. Cuando el salvado siembra para su propio espíritu, el Espíritu Santo de Dios toma lo que ha sembrado para su mente, para su alma, para su espíritu, el salvado, y
a través de salvado, redunda en cosechas, ciega, vida eterna, de otras almas. Entonces hay una ley de la siembra y la cosecha. Ahora, Cristo abolió en el aspecto penal la ley. Entonces, cuando un ser humano peca, penalmente su alma no es condenada moralmente. Aquí en la tierra hay consecuencias terribles al pecar. A mí me han injuriado hasta la saciedad de un libertino que está enseñando a pecar. Sí, porque la gente que está en la ley se horroriza con esto. Yo no enseño mandamientos, no enseño obediencias. Yo enseño la salvación que Cristo logró en la cruz y que tú la tienes que creer para hacerla efectiva para ti. ¿Qué es lo que condena? Lo que condena tu alma a la muerte es no creer. Cristo dijo, antes de ascender a los cielos, una vez que el Señor Jesucristo cumplió lo que estaba escrito acerca de Él, fue condenado a la muerte, en vez de ti, en vez de tu alma, en vez de mi alma, por los pecados de nuestras almas, para dejar nuestras almas exentas de toda condena con vida eterna, una vez que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, esto es lo que tú debes creer, que Cristo te dio vida eterna, a través de una sustitución, en donde Él, en vez de tu alma, en vez de mi alma, en vez de nuestras almas, se dejó imputar en la cruz del Calvario, se dejó cargar con los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida, para darnos la vida eterna, de manera que de Él ser condenado a la muerte, en vez de tu alma, por los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, y mi alma cometerá toda mi vida. Entonces Cristo fue condenado a la muerte y Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Acá, en Marcos capítulo 16, versículo 16, una vez que Cristo resucitó al tercer día, apareció durante 40 días a más de 500 testigos al mismo tiempo, a la vez. Lo vieron resucitado. Pero ahora, antes de ascender a los cielos, ya habiéndonos salvado, ya habiéndonos dado la vida eterna, Cristo le da la gran comisión a sus creyentes y les dice, id por todo el mundo y predicad que yo les he dado vida eterna. Que cuando pecan, nunca más sus almas serán penalmente condenadas. Les ha dado vida eterna. Su alma a la vida eterna. No perecerán jamás. Nunca más serán condenados cuando pequen. El que fue condenado a la muerte en vez de sus almas he sido yo. Vayan y prediquen el Evangelio, estas buenas noticias de salvación, a toda criatura. El que en él creyere, en el Evangelio, y yo que soy Dios, pusiere mi Santo Espíritu en él, fuere sellado con el Espíritu Santo, es decir, y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. Pon atención lo que es la condena para tu alma, hoy. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que yo morí por sus pecados y que así lo salvé y le di vida eterna. El que no creyere, el que no se entienda salvo de toda condena, el que no crea que yo le di vida eterna, que por ningún pecado que su alma cometa en su vida será vuelto a condenar. El que fue condenado ya, en vez de su alma, por todos sus pecados, fui yo, Cristo Jesús, acá en la cruz del Calvario. El que no creyere que yo le di vida eterna, que le dejé su estado totalmente blanco, su hoja de vida en blanco, que no hay ningún pecado que él cometa en su vida que él lo tenga que volver a pagar, que yo se los pagué en la cruz, todos. Aquí quedaron filtrados todos los pecados que el hombre comete, todos quedaron filtrados en Cristo, como un gran filtro de los pecados, para que para la eternidad les sea leído 0 pecado. Vayan y prediquen que Cristo murió por los pecados de ellos. Vayan por todo el mundo y anunciad que Cristo murió por vuestros pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Prediquen que Cristo, en vez de todos ustedes, fue condenado a la muerte por los pecados que sus almas cometerán toda su vida, para darles inmortalidad a sus almas. Lo que le impedía al alma la inmortalidad era un pecado solamente. 2, peor todavía. 3, 4, peor todavía. Pero la inmortalidad para el alma ha sido lograda para Cristo. Eso es vida eterna para el alma. Inmortalidad, que no perecerá jamás, que nunca más hay condenas para el alma. Las condenas a la muerte fue sobre Cristo, por los pecados que las almas cometerán toda la vida, estando metida en el cuerpo el alma.
El que no creyere, el que no se entendiere salvo y con vida eterna, por no creer, ese será condenado. Cristo no dice, el que cometiere pecado será condenado. No. El que fuera un pecador, no. Ese será condenado. El que fuera un pecador será condenado. No dice eso Cristo. El que fuera una persona que no estuviere cumpliendo los mandamientos, dejando el pecado, el pecador será condenado. No. Porque Cristo murió por nuestros pecados. El pecador no es condenado. El que es condenado es el que no cree. El pecador que no cree que Cristo fue condenado en vez de él. Que Cristo puso su vida en vez de la de él. El que no se entienda salvo, el que no sepa a dónde va después de morir, esa persona es condenada. Porque el ser humano que no sabe con certeza a dónde va después de morir, está demostrando que no ha creído lo que dijo Cristo. No ha creído lo que Cristo hizo. No ha creído lo que dijo Cristo y lo que hizo Cristo. Mira, en cuanto a lo que dijo Cristo, Juan 3:18. Cristo dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué es lo que dijo el Hijo de Dios? Yo a ustedes les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Lo has creído tú? ¿Y cómo fue que Cristo a ti, a tu alma, le dio vida eterna? Cuando todos los pecados de tu alma que cometerás hasta que te mueras, Cristo se los dejó cargar en su persona. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y la condena a la muerte por cada pecado de tu alma fue sobre Cristo. Y tu alma ya no los tiene que pagar, no tiene que ser condenada a la muerte. Así te dio vida eterna. Entonces Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? ¿Lo has creído? No creerlo te condena. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna a vuestras almas. Yo se las doy, sin que ustedes hagan nada. Yo se las doy. Porque ustedes están condenados, van al infierno. Mas yo, para evitar que ustedes paguen por sus pecados, yo me puse en la cruz, puse mi vida en vez de la vida de ustedes, dejándome yo imputar penalmente con los pecados que sus almas cometerán hasta que se mueran sus cuerpos, toda su vida, para pagarlos uno a uno yo en vez de que los pagara su alma. Un pecado, uno solo que te sea leído en el juicio, condena igualmente tu alma a la muerte. Entonces Cristo no estaría diciendo la verdad. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y resulta que si hubiese habido un solo pecado en tu vida, uno solo, que no hubiese sido imputado penalmente a la persona de Cristo, tú los tienes que pagar acá. Entonces Cristo estaría mintiendo. No nos dio vida eterna. Ahora, tú naciste y vas a cometer pecados hasta que te mueras. La religión te dice, no, Dios nos da un nuevo poder. Dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Pero eso no significa que tú no vas a pecar nunca más. Eso te lo enseñan los religiosos. Vas a pecar hasta que te mueras. El apóstol Pablo reconoce en Romanos 7, versículos 23 al 25. Según el hombre interior. Es propio de los salvados, el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ley del pecado que está en nuestros miembros. En los miembros de los salvados, como lo estaba el apóstol Pablo. Arrepentimiento es reconocimiento de que vamos a pecar, lo queramos o no, hasta que nos muramos. Porque tenemos una ley del pecado que no le es quitada al ser humano. El apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne. Cuando el apóstol Pablo, en Efesios 1, versículos 13 y 14, habla de aquellos que han creído en el Evangelio y que por haber creído fueron sellados con el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Sellado hasta la redención. Cuando peca, nunca más deja el Espíritu Santo de estar en él. El Espíritu Santo ha sido puesto en forma permanente hasta la redención. No es cierto que al pecar se pierde la salvación o sale el Espíritu Santo, no. Es sellado el salvado creyente en el Evangelio hasta el rapto, hasta la redención de la posesión adquirida. Cristo
adquirió tu alma al precio de su vida. Él puso su vida en vez de la vida de tu alma. Tu alma no puede ser condenada en justicia. El que fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo. Nadie puede ser condenado dos veces. El que fue condenado en vez de tu alma fue Cristo. Ya no tienes que ser condenado tú. Cristo fue condenado a la muerte. Tu alma no puede ser condenada a la muerte. Si Cristo fue condenado a la muerte en vez de tu alma. Cristo fue condenado a la muerte en vez de tu alma. Tu alma no puede ser condenada a la muerte, porque Cristo, en vez de tu vida, la vida de tu alma, Él fue condenado a la muerte. En justicia tú no puedes ser condenado dos veces, con Cristo y tu alma. Si Cristo fue condenado en vez de tu alma, no puede tu alma ser vuelta a condenar a la muerte, cuando Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Cristo murió en vez de tu alma, por los pecados que tu alma cometerá toda tu vida. A Cristo le fueron imputados penalmente los pecados que tu alma cometerá toda tu vida. Para Cristo ser condenado a la muerte en vez de tu alma. Tu alma ha quedado con vida eterna. No hay ninguna condenación a la muerte para tu alma. Porque un pecado condena tu alma a la muerte. Y como Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, no hay ni un solo pecado que tú tengas que responderle por él a Dios. Porque todos tus pecados realmente aquí en la cruz fueron condenados. Cristo en vez de ti, en vez de tu vida, puso su vida. Juan 10, versículos 17 y 18. Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Volver a la vida después de morir. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Cristo es la resurrección y la vida. Si tu alma es condenada aquí a la muerte por un pecado que te sea leído en tu hoja de vida, tu alma condenada a la muerte no puede volver a la vida. Pero Cristo sí puede volver a la vida después de ser condenado a la muerte. Entonces, por ese motivo, por amor a tu alma, por ti, en vez de ti, por amor de tu alma, Cristo puso su vida en vez de la tuya en un juicio de condenación por los pecados que tu alma cometerá toda tu vida. Para Cristo darte así vida eterna a tu alma, que nunca más tú tengas que pagar por ningún pecado que cometerás en tu vida, porque todos los pecados se aseguró Cristo de cargarlos Él, en vez de que tú los tengas que rendir acá. Acá quedaron filtrados los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, en la cruz del Calvario. Dice 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Con qué limpiarás tus pecados? Hace muchos años, evangelizando puerta por puerta, yo golpeaba, aló, y llevaba un tratado. Llevaba un tratadito para regalárselo a la persona. Me abría la puerta. Y yo le decía, querido amigo, querida vecina, si usted está sucia su camisa y tiene que ir a un evento muy importante, ¿cómo saca la mancha de su camisa? Se conseguirá un buen detergente. Un buen detergente de lavado automático. Dry, Omo, cualquier detergente. Ahora si está manchada su rostro, su cara, y usted se mira al espejo, ¿cómo limpiará su rostro para sacar la mancha que le va a producir vergüenza en la fiesta? Bueno, comprará un buen jabón, el mejor jabón, y limpiará la mancha de su cara. Si su cabello está sucio, con caspa, y usted se ve en el espejo, para no sufrir vergüenza en esa fiesta tan importante, comprará el mejor champú y lavará su pelo y sacará la mancha del pelo para quedar sin vergüenza en la fiesta. Pero la mancha de su alma, que son los pecados que ha cometido, que ha ensuciado su alma, ¿cuál es el detergente para lavar el alma? ¿Cómo lavará usted su alma de sus pecados que ensucian su alma? ¿Cómo los lava? ¿Qué hará? ¿Tomará una piedra, la partirá, raspará su cuerpo? ¿Cómo? Si es espiritual, los pecados son espirituales. ¿Cómo lavará usted? ¿Con qué detergente espiritual lavará los pecados de su alma? Que son suciedades que ensucian el alma. ¿Cómo lavará usted los pecados de su alma? ¿Con qué detergente? Y la gente quedaba así, bueno, no sé. Escuche el detergente que limpia de todo pecado, de toda suciedad a su alma. Está en 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Ahí está el detergente espiritual, la sangre de Cristo. Cristo dijo antes de ir a la cruz del Calvario, la noche anterior a ir a la cruz, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre de la nueva alianza, la nueva modalidad para ser salvo, para que sus pecados queden limpios, totalmente emblanquecidos. Cristo dijo, venid luego y estemos a cuenta. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros, yo los haré blancos como blanca lana, pero venid luego, ahora, antes de que mueran. En 2 Corintios 6.2 leemos, 2 Corintios 6.2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Antes de que mueras, tú tienes que creer en el Evangelio para que tu alma sea salva. Si tú mueres sin creer en el Evangelio, tu alma será condenada. ¿Qué es lo que condena tu alma a la muerte? El que tú no creas en el Evangelio y el que tú no creas en lo que Cristo dijo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. Lo que te condena es que tú no creas lo que Cristo dijo. En Juan 3:18, Cristo dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna. ¿Lo has creído? ¿Y cómo te la dio? Cuando Él murió por tus pecados. Cristo murió por tus pecados. Los pecados que tú inevitablemente los vas a cometer hasta que te mueras. No podrás evitar pecar. Y los pecados se condenan con la muerte del alma. Mas Cristo en vez de ti murió por tus pecados. Cristo en vez de mí murió por mis pecados. Cristo en vez de tu alma fue condenado a la muerte por los pecados de tu alma. Tu alma ha quedado liberada, exenta de pagarlos tu alma con la muerte de tu alma. Eso es vida eterna para tu alma. Lo que te condena es no creer lo que Cristo hizo por ti. Cristo en vez de ti murió, en vez de tu alma murió por tus pecados. Lo que te condena es no creer lo que dijo Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y en Juan, eso es Juan 10:28. En Juan 10:28. Y en Juan 3:18 el Señor está diciendo acerca de sí mismo, hablando acerca de sí mismo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído lo que dijo Cristo. Lo que te condena es no creer que Cristo te dio vida eterna. Eso te condena, no que seas pecador, que seas un pecador, que cometas pecado, eso no te condena tu alma a la muerte. Lo que condena tu alma a la muerte es que tú no creas que Cristo murió por tus pecados y así te dio vida eterna para tu alma. Cristo mismo lo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28. Y ahora en Juan 3:18 el Señor está diciendo, el que en él cree, en Cristo, Cristo estaba hablando acerca de su misma persona, el que en él cree no es condenado. El que en él cree, ¿qué dijo Cristo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces tú tienes que creer que Cristo te dio vida eterna, cuando en vez de ti murió por tus pecados. Tus pecados condenaban a la muerte a tu alma, pero ya no. Porque el que fue condenado a la muerte en vez de tu alma, y por los pecados que tú cometerás toda tu vida, tu alma, fue Cristo en vez de ti. Y tú no puedes ser condenado, porque el que fue condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo. Por eso tienes vida eterna. Cristo te la dio en la cruz. Antes de entregar su espíritu, en la cruz del Calvario, Cristo dijo, consumado es, tetelestai, y entregó su espíritu. Ha sido consumado lo que tú me mandaste, Padre, poner mi vida en vez de la de ellos. Ya sus almas no tienen que ser condenadas por ningún pecado que cometan. El que fue condenado a la muerte por los pecados que tu alma cometerá toda tu vida fue Cristo. Si Cristo puso su vida en vez de tu alma, en vez de la vida de tu alma. Cristo puso su vida en vez de la tuya. El alma tiene existencia eterna. Eclesiastés 3:11. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? Mateo 16:26. ¿Y cómo tú pierdes tu alma? No creyendo lo que dijo Cristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Tú tienes que creer que en la cruz del Calvario Dios te dio la vida eterna en la persona de Cristo. Dice Dios Padre respecto a su Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Dice, el que tiene testimonio, el que cree a Dios tiene testimonio a sí mismo. Este es el testimonio. El que no cree a Dios, mentiroso ha héchole, pues no ha creído en el testimonio que ha testificado Dios tocante al Hijo de Él, a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en el Hijo de Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es el testimonio que ha dado el Padre en los cielos? Que nos ha dado vida eterna.
Primera de Juan 5. Primera carta de Juan, la primera, capítulo 5, versículo 10 al 13. Este es el testimonio de Dios Padre. Que Dios Padre, a través de su Hijo, nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que no tiene el Hijo no tiene la vida eterna. El que tiene el Hijo sí tiene la vida eterna. Y en el versículo 13 dice, estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Si el Hijo de Dios dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10, 28. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. En Juan 5, 24, antes de ir a la cruz del Calvario, Cristo dijo lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué es lo que dijo el Padre? Que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Tiene vida eterna, por creer lo que ha hecho Cristo. Cristo nos sustituyó en la cruz. Él se dejó imputar penalmente con los pecados que nuestras almas van a cometer hasta que nos muramos físicamente. Para pagarlos Él, siendo condenado a la muerte por nuestros pecados, en vez de que nuestras almas sean condenadas a la muerte por nuestros pecados. De manera tal que la cosa ha quedado de la siguiente manera para tu alma. O ahora tú crees que Cristo murió por tus pecados y así salvó tu alma de ser condenada a la muerte por tus pecados, y si no lo crees, entonces los pagarás tú. Morirás en tus pecados. Juan 8:24. Los pecados se pagan con la muerte. Alguien tiene que pagar con los pecados. Alguien los tiene que pagar. Ningún pecado de tu alma quedará sin pagar. No quedará impune. Recuérdalo, remember. Ningún pecado de tu alma que tú cometerás hasta que te mueras quedará sin ser condenado. Ninguno. Ningún pecado quedará impune. Ninguno de los tuyos, ninguno de los míos. Ningún pecado de los seres humanos. Todos se pagan con la muerte. Entonces, o tú crees que Cristo los pagó por ti, o los pagarás tú. Juan 8:24. Juan 8:24. Juan 8:24. Cristo, antes de ir a la cruz, le advierte a los incrédulos, a los que no creen que Cristo los vino a salvar y les dio vida eterna. Le dice el Señor, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, Dios, el que te creé, el único que tengo inmortalidad, el que pude poner mi vida, y lo hice en vez de la tuya, para ser condenado a la muerte yo en vez de tu alma, y después yo volver a la vida, porque tu alma no puede volver a la vida si es condenada a la muerte. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces las cosas han quedado de la siguiente manera. Así están tiradas las cartas sobre la mesa ahora, para tu alma. O ahora, right now, ahora mismo, tú crees en el Evangelio, crees que Cristo en vez de tu alma fue condenado a la muerte por todos los pecados de tu alma, que tu alma cometerá toda tu vida, y por lo tanto tú crees que Cristo te dio vida eterna, o los pecados los pagarás tú. Tú morirás en tus pecados. Por no creer que Cristo te los pagó, entonces los pagarás tú. O los pagas tú, o los paga Cristo. ¿Los pagas tú? Mira lo que te espera por pagarlos tú. Infierno, juicio ante el gran trono blanco, lago de fuego. Juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Los perdedores, los que no vencieron la muerte, almas que fueran a la condena a la muerte. Los perdedores, los que no vencieron la muerte. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, a los que nunca nacieron de nuevo, a los muertos espirituales, los que nunca pasaron de muerte a vida, los que nunca en vida entraron por Cristo a la vida eterna. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahí te serán leídos los pecados que tú cometiste toda tu vida. Porque nunca creíste que Cristo te los pagó, entonces los pagarás tú. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, no los cadáveres, sino que las almas con espíritus muertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él.
y el infierno, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, en el libro de los vivientes, fue lanzado al lago de fuego. Lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma, lanzada el alma, lanzada al lago de fuego. ¿Eso quieres tú para tu alma? ¿Eso quieres tú para tu alma? ¿Quieres pagar tú por tus pecados? ¿O tú crees que te los pagó Cristo? Los pecados todos los tendrás que pagar tú por no creer que Cristo te los pagó. O todos los pecados, cada uno de ellos, por sí solo, independiente de los demás, se condenan igualmente con la muerte del alma. O tú vas por las tuyas y los pagas tú, o tú crees que Cristo murió por tus pecados en la cruz y crees en el Evangelio. Y al creer en el Evangelio, Dios te hace nacer de nuevo, te pone su Santo Espíritu, te sella hasta la redención de la posesión adquirida. Vida eterna para tu alma. Nunca más condena a la muerte. Cuando el salvado con vida eterna comete pecados, estando acá, los tiene que confesar nada más. No es condenado nuevamente. No pierde la salvación. En 1 Juan 1:9, el apóstol Juan se incluye y dice: si confesamos nuestros pecados, yo tengo que confesarlos secretamente en el cuarto de mi habitación al Padre en el nombre de Cristo. No con ningún cura católico, no con nadie, secretamente, cerrada la puerta. Si confesamos nuestros pecados que cometemos los salvados con vida eterna, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, perdonarlos moral y civilmente. Perdonarlos para que Él no nos castigue y para que no recibamos las consecuencias, quedemos expuestos a seres espirituales que nos puedan hacer daño. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda acción de la iniquidad. Porque cuando pecamos los salvados, muchas veces abrimos una brecha y quedamos expuestos a la acción de los demonios. Nunca más un demonio puede entrar dentro de un sellado con el Espíritu Santo, pero sí externamente lo puede afectar. Entonces, cuando pecamos los salvados, tenemos que pedir, confesar los pecados ante el Padre en el nombre de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados en el aspecto civil y moral, porque ya los pecados fueron perdonados penalmente en la cruz, hace 2000 años. Pero en el aspecto moral, para que Dios no nos castigue y para que quedemos librados de la acción de demonios, de seres espirituales, porque contra ellos tenemos la lucha, Efesios 6, no tenemos los salvados lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, para no quedar expuestos a ellos. Cuando pecamos los salvados, sabiendo que penalmente los pecados fueron todos perdonados, lo de toda nuestra vida, cuando cometemos pecado tenemos que confesar los pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, no castigarnos y limpiarnos de toda acción de la iniquidad. Ahora no tenemos que pecar, porque el pecado trae consecuencias. Gálatas 6, versículos 7 y 8. ¿Ya? A ver dónde lo coloco. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Santos de Dios, con vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No pequen, santos de Dios. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para su espíritu, del Espíritu Santo de Dios segará vida eterna. Él predicará el Evangelio y almas se convertirán a Cristo. Hay que mantenerse en un estado de santidad, de limpieza moral, para que el Espíritu Santo no se contriste y pueda actuar a través de nosotros, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, así está expuesto, querido amigo. El Señor Jesucristo no requirió que transcurriera el tiempo para saber la cantidad exacta de pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras. Cristo lo supo todos. El último enemigo que tenía que ser vencido era la muerte del alma. 1 Corintios 15, 26. Mas nosotros hemos sido vencedores porque nosotros hemos muerto con Cristo y co-resucitado con Él. Nos hemos identificado en la muerte de Cristo, porque Cristo tomó nuestro lugar. Él se puso en vez de nosotros en la cruz. Entonces dice Colosenses 3, a los salvados: si pues habéis co-resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Hemos co-resucitado con Cristo. Cuando Cristo resucitó,
nosotros también resucitamos con Él, en forma espiritual. Somos vencedores. Nunca más condena la muerte para nuestras almas. Ahora que estamos en el cuerpo físico, nuestras almas incorporadas todavía en el cuerpo físico, nosotros hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi alma incorporada en este cuerpo de carne que me va a hacer pecar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución. Cristo en vez de mí. Cristo en vez de mi vida. La vida de Cristo por la mía. Se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley, haciendo buenas obras, cumpliendo los mandamientos, fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, Cristo no murió por demás. Cristo murió por mis pecados, para dejarme exento de toda condena. Entonces Cristo en vez de mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo hago parte de estas palabras, las hago parte de mi vida. Hago parte de esas palabras para mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida de Cristo por mi vida. Entonces yo no tengo que ser condenado. Mi alma, la vida de mi alma, no tiene que ser condenada a la muerte. He sido un vencedor, porque el que fue condenado a la muerte en vez de mi alma, por los pecados de mi alma, fue Cristo. Cristo puso su vida en vez de la mía. Entonces hay una omnisciencia, un conocimiento de Cristo, omnisciencia. Cristo nos salvó con omnisciencia. Cristo no requiere que transcurra el tiempo para saber cuántos pecados voy a cometer hasta que me muera. Cristo los supo todos, y todos esos pecados Cristo se los dejó cargar en su cuerpo, para pagarlos todos y dejar mi alma con vida eterna. ¿Ok? Lo que te condena es que tú no creas que Cristo ya te salvó. Eso es lo que te condena, que tú no creas que ya Cristo lo hizo por ti, ya te salvó. Por ningún pecado que cometas en esta vida, tu alma los tiene que volver a pagar. Ya los pagó Cristo en vez de ti. Por supuesto que esto no es una especie de permiso de Dios para pecar. No, no es un permiso de Dios para pecar. La gente religiosa me injuria tanto, me dice, él, Ulises, está enseñando a pecar, a que tú peques todo lo que quieras, total, como Cristo ya te salvó. No, querido amigo, la ley no ha sido abolida en el aspecto moral y civil. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Por lo demás, la persona que ha sido salva, lo ha sido porque su espíritu ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en él. Recuerda que el apóstol Pablo en Romanos 8:9, al final del versículo 9, dice, advierte, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros los que nacimos de nuevo, pasamos de muerte a vida, primera cosa, y segundo, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, el Espíritu de Cristo. Cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo, a diferencia de las personas que no han sido salvas. Contristamos, perdemos el gozo de la salvación. No perdemos la salvación, el gozo de la salvación, que es muy diferente. Entonces andamos tristes, perdemos el gozo. Ya no somos gozosos. Y luego, si seguimos así, vamos a tener que ser objeto de la disciplina del Padre. Por lo tanto, no, nunca, jamás, yo, que soy salvo, jamás voy a estar enseñando a que por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que nos dio vida eterna, que por ningún pecado que nosotros cometamos penalmente nuestras almas son condenadas, ahora tú puedes pecar todo lo que quieras. No, tendría que ser un falso profeta para hacer eso. Lo que yo estoy enseñando es la salvación que Cristo logró en la cruz. No estoy enseñando obras, mandamientos, obras, cumplimientos. No, estoy enseñando la salvación. Yo soy un evangelista, predico el evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y cuando Cristo, en vez de mi alma, murió, Cristo puso su vida en vez de mi alma, de la vida de mi alma, entonces dejándose imputar Cristo por los pecados que mi alma cometerá toda mi vida, y Cristo ser condenado a la muerte, para Cristo morir por mis pecados, me dio vida eterna. El que no creyere que Cristo nos dio vida eterna cuando Cristo murió por nuestros pecados, será condenado. ¿Quién es condenado hoy en día? Una persona que no sabe a dónde va después de morir. Cuando tú le preguntas, si tú te mueres, ¿dónde vas?
Bueno, solamente Dios lo sabe. ¿Tú no lo sabes? No, ¿quién lo puede saber? Vas condenado al infierno, porque eso es prueba de que no has creído. Que tú seas un tibio, que tú seas una persona pecadora, que tú seas una persona mentirosa, que seas una persona holgazana, un irresponsable, un codicioso, un malediciente, no te condena. Los pecados tuyos no te condenan. Lo que te condena es que tú no creas que Cristo te dio vida eterna, que Cristo te salvó. Marcos 16:16, al final del versículo. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que yo, en vez de él, yo, que puse mi vida, en vez de su alma, para que su alma no fuera nunca más condenada a la muerte, porque el que fue condenado a la muerte fui yo, en vez de su alma, y por los pecados que su alma cometerá toda su vida. Cristo no se dejó imputar con los pecados que nuestras almas cometerán hasta aquí, dejándonos Cristo expuestos a que si nosotros cometiésemos un pecado más, igualmente nuestras almas son condenadas a la muerte, y eso para nuestras almas no sería la vida eterna que prometió Cristo. No sería vida eterna. Si la salvación fuera porque Cristo se dejó imputar con los pecados que nuestras almas van a cometer hasta los 30 años o 40 años, aquí la persona tuvo un encuentro con Cristo, le entregó su vida a Cristo según él confesó todos sus pecados, él se arrepintió de todos sus pecados, tuvo un encuentro con Cristo, se hizo cristiano. Entonces hasta aquí Cristo le perdonó todos sus pecados, hasta aquí le fueron imputados todos los pecados a Cristo, dejándolo a esa persona expuesto a que si él comete un pecado más, uno más, ya no hay vida eterna para el alma. Está mintiendo Cristo. Entonces Cristo dice que según él, según la persona que cree que Cristo fue imputado con los pecados que él va a cometer hasta cuando él se convierte a Cristo. Después de ahí en adelante él no tiene que pecar más. Entonces la salvación sería por lo que él hace, más lo que hizo Cristo. Por lo que hizo Cristo, más lo que él va a hacer. Él ya no va a pecar más. Porque él sabe que si peca una sola vez más, él dice, todos mis pecados me fueron perdonados. Cristo fue imputado penalmente con todos mis pecados hasta aquí. Aquí yo tuve un encuentro con Cristo. Yo me hice cristiano. Y de aquí en adelante, Cristo no se dejó imputar con esos pecados que yo cometeré de aquí hasta que me muera. Ahora yo me las tengo que jugar por mí mismo. Si yo cometo un pecado más, mi alma es condenada igualmente a la muerte y Cristo estaría mintiendo. Cristo dijo que me dio vida eterna. Entonces Cristo me dejó expuesto a mí. Me dejó expuesto a mí de que yo no tenga que pecar más, porque si peco una sola vez más, mi alma igualmente queda condenada a la muerte, entonces Cristo está mintiendo, no me dio vida eterna. Suponiendo que yo tenga la capacidad de nunca más pecar, entonces la salvación sería por lo que yo hago, no peco más lo que Cristo hizo, perdonándome los pecados penalmente hasta que yo me convertí a Cristo. Pero eso es una mentira. Porque tu alma va a pecar, lo quieras o no, hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Mientras el ser humano no es salvo, no tiene vida eterna, todas sus justicias serán propias de un muerto espiritual. De un muerto espiritual. Uno que no ha nacido de nuevo, no ha pasado de muerte a vida. En Mateo 22:32, el mismo Señor Jesucristo, contestándole a los judíos, les dijo, ¿no habéis leído en la ley que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob y que Dios no es Dios de muertos sino de vivos? Dios no es Dios de muertos espirituales. Dios es Dios de vivos. Por eso que Cristo le dijo a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 10, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar. Entonces todo el tiempo que el ser humano aún no ha sido salvo, todas sus justicias para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, yo estoy guardando santidad, dejando el pecado ante los ojos de Dios, trapos de inmundicia. El ser humano es salvo cuando está muerto espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuándo fuimos salvos? ¿Cuando estábamos perseverando, dejando el pecado? No, cuando estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo israelitas, no estando vinculados con la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Pasaron de muerte a vida, de muerte a vida. El ser humano
Es salvo cuando está espiritualmente muerto, no cuando está perseverando. El muerto espiritual, no hay obra que le pueda presentar a Dios que Dios se la tome en cuenta, porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Lo único que participa en la salvación respecto de un muerto espiritual es que crea. Oyendo, crea. Que crea lo que ya Cristo hizo por él, estando él con su alma condenada a la muerte, espiritualmente muerto y moralmente corrompido. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No cuando estabais perseverando, guardando santidad, no. Cuando estabais muertos. El ser humano pasa de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Cristo no dice, el que oye mi palabra, cree al que me envió y guarda los mandamientos, deja el pecado. No, no. El que oye y cree lo que oye, tiene vida eterna. El que oye y cree, nada más. Efesios 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. Habiendo oído el evangelio y habiéndolo creído, sellados, con vida eterna. Lo que te permite entrar a la vida eterna es creer en el evangelio. Lo que te impide la vida eterna para tu alma es que tú no creas en el evangelio. Lo que te condena tu alma a la muerte es que tú no creas lo que Cristo dijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice el Señor Jesucristo en Juan 3:18, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. En el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído que yo, al morir por sus pecados, le di vida eterna. No lo han creído. El no creer impide entrar. Ahora, en Marcos 16:16, al final del versículo, hablando del Evangelio, el Señor dice, el que no creyere en el Evangelio, será condenado. No el que esté no guardando los mandamientos, esté pecando, no. Cristo no dijo el que esté pecando, el que fuere pecador, el que fuera un tibio. No hay requisitos que tú tengas que cumplir. Solamente que tú creas una obra de salvación consumada. La salvación ha quedado consumada para ti. Tú ya has sido salvo ya. Ya Cristo ya te salvó de toda condena. Pagó por todos tus pecados. ¿Cuáles pecados? Todos. ¿Cuáles? ¿Los pecados que yo cometeré hasta aquí? No, todos hasta que te mueras. Cristo no requirió jamás que transcurriera el tiempo para saber todos los pecados que tu alma va a cometer hasta que te mueras. Y todos ellos, Cristo se los dejó cargar en su cuerpo. El Padre se los cargó a Él. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión, envíos de los pecados a la persona de Cristo, Cristo los pagó todos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. Lo único que te condena tu alma a la muerte es que tú no sepas a dónde vas después de morir. Eso es prueba de que no has creído. El que tú no sepas, no tengas convicción. En la fe, en lo que Cristo hizo por ti, creyendo que Él, cuando murió por tus pecados, todos tus pecados de toda tu vida, te dio vida eterna a tu alma, ahí se hace efectiva esa salvación para ti. Habiendo hecho la salvación Cristo, habiéndola consumado, estando disponible para ti, lo que te condena es que tú no la creas. Al no creerla, la dejarás no disponible para ti. No se te hará efectiva a ti una salvación consumada por Cristo. La salvación de Cristo en la cruz fue con omnisciencia, con conocimiento previo de todos los pecados que vamos a cometer hasta que nos muramos. Penalmente, por ningún pecado que cometamos, nuestras almas serán condenadas. El que fue condenado a la muerte, penalmente a la muerte, fue Cristo en vez de nuestras almas. Dios les bendiga.